plan estratégico de marketing, pero ya esos son individuales. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces, aunque no pareciera, y pese a que de pronto no hemos tenido algunas clases con todos los videos que hemos trabajado, todas las actividades remotas y eso, pues lo que hemos visto es bastante. Hemos hablado de muchas cosas relacionadas con aspectos empresariales del derecho, y hoy vamos a hablar de un tema que no es propiamente un aspecto empresarial del derecho, pero sí es un aspecto actual de las empresas y también incide en el servicio de la abogacía. Entonces es una situación que tampoco resulta ajena a los abogados y que pues ustedes también van a tener que digamos que, que ir de la mano con esa situación en el ejercicio del derecho. Entonces vamos a discutir varias cosas ahí el día de hoy. Entonces vamos a hacer varias precisiones y es todo el tema de la aplicación de las tecnologías al derecho. Si lo miramos, pues ustedes van a encontrar términos muy novedosos como legal tech, regtech, fintech, proptech, un poco de términos relacionados con la aplicación de las tecnologías en la prestación de servicios jurídicos o en el derecho, así como está siendo aplicada la tecnología en toda la pandemia. Perdóname de pronto, María Lucía, que yo siempre a veces pongo de ejemplo al papá, pero yo no sé si de pronto María Lucía se dio cuenta si al papá le tocó adaptarse forzosamente a la tecnología, y ese fue un cambio que en los funcionarios judiciales fue bastante fuerte, porque en los juzgados solo habían arrumes y arrumes de expedientes de papel. Entonces pasamos de arrumes de expedientes gigantes, no estoy exagerando, ustedes iban a un juzgado, a juzgados que hoy en día están 100% digitalizados y que posiblemente no van a volver a estar en papel. O sea, hay juzgados en los que ya usted no va a encontrar el expediente, los que son dependientes judiciales, los que están en consultorio y alcanzaron a ir físicamente a un juzgado, veían que, por ejemplo, el expediente a uno se lo pasaban, que el expediente tenía una piolita específica como usted la amarraba, que incluso a manera de burla, en algunos juzgados se daban cuenta si usted tenía o no tenía experiencia revisando un expediente, porque ni siquiera sabía amarrar esa cuerda, no sé si alguien sepa o lo haya visto. Entonces es una cuerdita que cruzaba en cruz el expediente, y usted llevaba todo en físico y traía todo y sacaba copias, palabras más, palabras menos. Tan así que incluso los procesos, cuando digo proceso me refiero a los procedimientos, supuestamente estábamos trabajando con procesos verbales. Y para ser claro, en el sistema de los procesos o procedimientos del contencioso, laborales, familia, civil, excepto por penal, que pese a que penal también manejaba documento físico y expediente, realmente lo que teníamos era o hemos tenido es un proceso escritural con unas audiencias grabadas en medio magnético, pero no nos desprendíamos del papel, del expediente. Hoy en día, y especialmente a raíz de la pandemia, por ejemplo, en la rama judicial, por ejemplo, en otras entidades que ya venían un poquito más avanzadas, como la Contraloría, la Procuraduría y todos estos entes donde se llevan procesos, empezaron a dar un vuelco tecnológico en la aplicación del derecho. Tan así que hoy uno se entiende con los juzgados a través del correo electrónico. O sea, hoy en día el correo electrónico es base para uno entenderse con ellos. Memorial va, memorial viene. Hoy a través de, yo les he mostrado en clases anteriores, creo, o no recuerdo,
pero hay herramientas tecnológicas para revisar los procesos. No sé si yo les he mostrado eso, pero hoy yo puedo revisar en línea un proceso judicial, hoy yo puedo revisar en línea qué actuaciones han salido del proceso, el Estado. No está 100% a nivel nacional digitalizado todo, pero para allá vamos. Y hoy en día todo, por lo menos las conciliaciones de la Procuraduría creó una plataforma totalmente digital. A través de esa plataforma digital uno crea un usuario, uno carga sus, ¿cómo se llama? Sus actuaciones, y todos estos entes empiezan a trabajar de esa manera. Anteriormente, quienes fueron dependientes judiciales o han sido dependientes judiciales, no sé si recuerdan que era vigilar un estado o revisar un estado. ¿Alguno de los que ha sido dependiente o que le ha tocado sabe qué es? ¿O lo recuerda? ¿O no? Yo recuerdo que alguien me decía que era dependiente judicial, como que de la mamá o algo así, pero no recuerdo exactamente quién. O de los que estaban en consultorio, cómo revisan los procesos. Profe, pues Farfán, actualmente ¿cómo? con consulta procesos, ¿no? Por, con consulta proceso, sí. Ok. Pues, ¿Y doctor, cómo? Listo, y por antes, consulta antes, procesos. Señor, no, doctor, antes tocaba ir al juzgado y estar pendiente de la fijación en lista de esas carpetas de estados, pero ahora es pues toca ingresar también por la página, se puede revisar los estados electrónicos. exacto, porque es que en consulta procesos no están todos los juzgados del país. Por ejemplo, usted va a buscar el civil del circuito de Lérida y usted no lo va a encontrar en consulta procesos. Entonces tiene que estar encima del estado electrónico, y esos estados están en las páginas que están siendo habilitadas por una ruta de la misma rama judicial, lo mismo en la Procuraduría, todo. Pero entonces a lo que voy con lo que estoy mencionando es que es inevitable la transformación tecnológica de nuestra profesión. ¿Y eso qué implica? Pues implica que tenemos que volvernos unas personas adaptadas a la tecnología. Y de pronto, yo me incluyo ahí, somos una generación de pronto tecnológica y se nos hace un poco fácil, pero a veces tampoco es tan fácil, puede ser un poco complejo. Entonces, eso hace que las herramientas tecnológicas hoy sean indispensables. Es posible que ustedes no vayan a ser unos abogados que vayan a lo que coloquialmente se decía a barandear, a ir a los juzgados, a ir a la baranda, a hablar con los de los juzgados, sino todo sea tecnológico. Es muy posible, yo creería estar casi seguro, que no vamos a volver a los procesos físicos. Se va a perder contacto en ese sentido. Entonces tenemos que adaptarnos a las herramientas tecnológicas para eso. Pero en ese sentido, entonces hay dos aspectos importantes en la prestación de servicios jurídicos, y es que también las empresas, no solamente la rama judicial, los entes públicos, tienen ese tipo de herramientas. Perdón, incluso si ustedes colocan una queja, una demanda, una superintendencia en un ente de control, también todo es virtual y eso viene desde antes. Pero también hoy en día las empresas están habilitadas a la virtualidad. Por ejemplo, hay empresas de prestación de servicios jurídicos que tienen call center. ¿Qué es un call center? Pues yo creo que todos ustedes saben, y hay una línea 018.000, usted se comunica y de manera virtual atienden todas sus peticiones. Hay empresas en las que también esto, a través de medios como WhatsApp, a través de ciertos medios, se sigue prestando ese tipo de servicios o de atenciones de manera virtual, o se implementan canales de atención. Sin embargo, pues eso, ¿a qué se traduce? Eso se traduce a que hoy en día el desarrollo tecnológico lleva a que las herramientas tecnológicas tengan que ir de la mano del ejercicio del derecho. O sea, no pueden estar por fuera del ejercicio del derecho las herramientas tecnológicas. Harán parte del ejercicio claro de los abogados.
Y eso, pues, eso no nos preocupa tanto, eso es adaptarnos a la tecnología y ya. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? Que esa transformación tecnológica del derecho no nos ofrece solamente herramientas para optimizar y mejorar nuestro funcionamiento como abogados, sino que esas herramientas tecnológicas puedan reemplazarnos como profesionales del derecho. Eso sí es lo que nos entra a generar bastante preocupación en la práctica y hoy en día. Y no solo preocupación, sino que entran a generar mucha discusión, porque hay de pronto una confusión, que esa confusión viene siendo traída desde años atrás. Y es que de pronto nosotros crecimos con la idea de que iban a haber robots. Entonces uno creía que iban a haber humanoides y los humanoides serían como, pues, cuerpos eh, no humanos, cuerpos de otro tipo de materia con forma humana y tratando de imitar comportamientos humanos, lo que normalmente hablaríamos de robots. Y fuimos creciendo con esa idea, creyendo que íbamos a llegar al momento en que eso pasara. Entonces íbamos a ver por la calle personas siendo robots. No sé si ustedes vieron una película que se llama Yo Robot de Will Smith y uno se planteaba como ese escenario tecnológico. Sin embargo, ese escenario tecnológico nunca se ha dado y es posible que no se vaya a dar, porque realmente hoy lo que tenemos no son robots, sino hoy lo que tenemos son algoritmos, inteligencia artificial. Y los algoritmos no están representados en humanoides, sino son prácticamente, puedo ser muy impreciso con lo que voy a decir, pero pueden ser más bien tecnología basada en software. Entonces, hoy tenemos tecnología, no tenemos un robot al lado de nosotros caminando, sino tecnología que se comporta como el pensamiento de una persona. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan cómo funciona lo que es el blockchain y cómo funciona lo que es el Bitcoin. ¿Alguno sabe cómo funciona eso o no? ¿Alguno sabe cómo funciona la cadena de bloques o que llaman blockchain? ¿O No, ni idea. ninguno? No, pero ¿Alguna negociada con Bitcoin? tampoco. ¿No? Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pero al menos han escuchado qué es el Bitcoin. Me imagino que sí. Como una moneda Entonces, virtual, algo así. ok, ese es el concepto que uno tiene básico de lo que es el Bitcoin. Uno piensa que es una moneda virtual y ya. Sin embargo, el Bitcoin es mucho más que una moneda virtual. Es más, ni siquiera hoy en día se habla de moneda virtual, sino de una criptomoneda. Y es realmente un algoritmo. ¿Cómo fue creado el Bitcoin? No sé si ustedes, perdón, si tienen la oportunidad de alguna vez de leer sobre el tema, el Bitcoin no tiene como, diríamos, no tiene un padre, no tiene una madre. Es más, se desconoce quién creó el Bitcoin. Y el Bitcoin es un algoritmo que se creó, se introdujo en la red y se reprodujo en la red y ahí está circulando la red, pero es algo totalmente intangible. Es más, ni siquiera hay como una base donde ustedes digan, acá está, como uno pensaría siempre que ahí debe estar ubicado la empresa de los dueños de Bitcoin, porque Bitcoin no tiene dueño. Bitcoin está en la red, es algo totalmente, o sea, a veces increíble cómo funciona. Y el Bitcoin trabaja como un algoritmo a través de operaciones matemáticas y se comporta con lo que se conoce como la cadena de bloques. Entonces, la cadena de bloques implica que esa inteligencia artificial está repartida en millones de computadores en el mundo y en toda esa cantidad de computadores aloja eh,
lo que se llama un backup y se renueva minuto a minuto, minuto a minuto. Por eso no es posible que lo dejen caer ni que lo puedan llegar a hackear en ese sentido. No sé si alguien levantó la mano, creo. Creo que estaba... Manuela dice, por eso es el mismo riesgo de entrar a esa clase de mercado que nada lo respalda. Pues sí y no, Manuela. Sí y no. Y ya les voy a contar por qué. Porque uno pensaría eso que tú estás mencionando, de que nada respalda el Bitcoin, de que el Bitcoin es algo inseguro, pero tecnológicamente es sumamente seguro, que no se puede como hacer caer. Nosotros crecimos con la idea jurídica de la persona jurídica. Entonces nosotros quisiéramos tener ubicado un lugar donde uno vaya y hable con las personas relacionadas con cierta empresa. Perdón un segundo, regálame un segundo. Qué pena, había puesto a hacer un café y yo sentía que olía como a quemada y pues la olleta estaba seca de rato, ya sin el agua y sin nada. Se me olvidó que había puesto a hacer eso. O sea, sentía el olor como cuando huele a plancha caliente y pues analizando qué podía hacer, pues me di cuenta o recordé que era que había puesto eso ya a calentar. Bueno, entonces les estaba haciendo mención del tema del Bitcoin y les decía que es tan fuerte tecnológicamente el tema que está sobre toda la red y hoy en día eso es muy difícil que se caiga, es muy difícil que lo puedan hackear, es muy difícil, es casi imposible que pueda llegar a ocurrir con eso. Tan así que ya, por ejemplo, el Banco de la República está trabajando en la creación de una criptomoneda. Es decir, ya también los gobiernos se están adaptando a ese tipo de tecnología. Ya no solamente es este tipo de empresas. Lo que pasa es que la gran crítica con las criptomonedas va más guiada hacia otro asunto y es a la posibilidad de lavado de activos a través pues del mercado virtual, que eso es diferente, de no poder rastrear quién está, quién está aquí, quién está comercializando con este tipo de moneda. Ese es el punto donde era más riesgo y más resquemor hacia los gobiernos, pero el resto no es una actividad propiamente insegura desde el punto de vista tecnológico. Para, si ustedes por casualidad quieren entrar a revisar, acá les voy a copiar la diapositiva, ustedes pueden averiguar sobre estos dos sujetos. Satoshi Nakamoto es el seudónimo del supuesto creador del Bitcoin. Algunos dicen que el Bitcoin fue creado por una sola persona, algunos dicen que ese seudónimo corresponde a varias personas. O pueden averiguar sobre Vitalik Buterin, que es este señor que sale acá, que es un ruso, que tiene como 24 años, y fue quien creó Ethereum. Y Ethereum es casi que una versión mejorada de Bitcoin. Y pues lógicamente ustedes ya conocen a este otro señor, Mark Zuckerberg, que es el dueño de la gran mayoría de redes sociales que utilizamos a diario. ¿Y por qué lo menciono a él ahí? Porque Mark Zuckerberg está creando otra criptomoneda que se va a llamar Libra y que posiblemente va a ser un botón de pago que esté ubicado en todas las redes sociales. Entonces, a lo que voy con esto que estábamos mencionando, es que es innegable el ingreso de la inteligencia artificial en la red. Es más, para decir algo muy simple, ¿ustedes creen que cuando uno compra algo por internet hay una persona en otro computador esperando para tomar nota de su pedido? Hay otra persona
mirando usted a qué le da me gusta o esas cosas. No, todo lo hacen directamente algoritmos, inteligencia artificial. Y eso no son humanoides, eso no son personas, sino eso está directamente en la red. Eso es algo totalmente increíble, eso es puro software. Y lo peor es que ya entró en la red y nunca va a salir de la red en ese sentido. Entonces ahí el punto va a que la gran preocupación o la gran disputa es analizar si la tecnología, además de ofrecernos herramientas como abogados, puede llegar a reemplazarnos a nosotros como profesionales del derecho, en ese sentido. Y hay dos, digamos que hay dos escenarios iniciales que se discuten hoy en día. Si la tecnología nos puede reemplazar en la asesoría jurídica y si la tecnología nos puede reemplazar para decidir conflictos de naturaleza judicial, en ese caso. Son como los dos extremos que se dan en ese punto. En cuanto a que la tecnología nos reemplace al momento de dar asesoría, dentro de ese aspecto también hay dos puntos diferentes. ¿Cuáles son esos dos puntos diferentes? Un primer punto es que hoy vemos que hay muchas plataformas tecnológicas donde se asesora jurídicamente a las personas y de manera gratuita. Sin embargo, son plataformas que dan asesorías de forma genérica, no de forma personalizada para cada caso en concreto. Y los defensores de la importancia de la mente humana en la aplicación del derecho dicen que ahí no se puede reemplazar al abogado simplemente por una razón, y es que ahí se van al significado de la justicia, y es que la justicia implica, perdón, al significado de la equidad, y es la aplicación de justicia a cada caso en concreto. Entonces es sencillo, ustedes pueden entrar a una página como Legal App, que yo creo que todos ustedes son usuarios, los que entran a consultorios jurídicos se vuelven usuarios fieles de Legal App y de otras páginas, donde encuentran orientación jurídica de muchos aspectos y muy completa. Pero ¿qué implica ahí? Ahí no estamos en el escenario de inteligencia artificial que estamos mencionando. Ahí estamos hablando de información previamente diseñada, almacenada, para que un receptor la encuentre y no digamos que se eduque, sino que para que esa persona encuentre esa información y se informe respecto de un tema en específico. Esa es una primera situación que se puede llegar a dar en ese evento. Pero miren que en ese caso no estamos encontrando realmente inteligencia artificial. En cambio, diferente es esperar que yo me comunique con un software, con un algoritmo, y el algoritmo, al yo contarle mi historia, me dé una solución jurídica de cómo manejarlo. Y eso está parametrizado en algunos aspectos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido algún chat virtual en alguna entidad donde usted escribe alguna palabra y ellos tienen prediseñadas respuestas, en ese caso. Pero incluso ahí todavía tampoco estamos en el escenario que buscamos. El escenario que buscamos es un escenario donde sea un programa, un software, el que me esté orientando jurídicamente al conocer mi caso concreto, en ese caso. Y yo no sé si ustedes crean que eso sea posible o no sea posible, y si realmente, ojo, estamos hablando en el aspecto de la asesoría jurídica, todavía no estamos hablando de la solución de conflictos. Yo no sé si en ese escenario ustedes crean que sea posible que una máquina, que un software, que un algoritmo reemplace a un abogado. No sé, los quisiera escuchar a ustedes en ese caso. Los escucho. ¿Los escucho o pregunto directamente a alguno? Freddy, cuénteme.
No, pues yo creo que hasta cierto punto sí va a reemplazar la labor de lo que hace un abogado. Por ejemplo, en temas más, yo creo que procesales, por decirlo así, ¿sí? En el tema de escritos, de las demandas, de interponer, llevar todo el proceso. Yo creo que eso sí va a ser reemplazado, no sé hasta cuándo, pero sí sé que en algún momento. Pero yo creo que en las decisiones ya en temas finales, digamos a la hora de tomar una sentencia, tomar a consideración, yo creo que ahí sí ya sería un poco más complejo. Ok. ¿Alguien piensa algo diferente? Los escucho. Intervengan de una sin necesidad de levantar la mano. Listo, doctor. Pues para mí, aunque las apps son herramientas muy útiles y todo lo que uno quiera, eh, el factor humano en el derecho no se puede perder, porque nosotros somos los únicos capaces de argumentar, aparte de argumentar, buscar soluciones rápidas y concretas y aún más humanas, porque es que el derecho tiene eso, el factor humano, y una máquina nunca lo podrá tener. Ok, usted me está abriendo la puerta a una pregunta que es bien compleja, Carlos. Y es, ¿usted cree que uno debe aplicar un componente humano y subjetivo al ejercicio del derecho o no? Perdón, usted me está diciendo que sí. ¿Los demás qué creen? ¿Yo tengo que meterle humanidad a la aplicación del derecho o Profe, no? yo creo que en cierta medida sí, porque igualmente, aunque somos abogados y aunque tenemos que tener un cierto criterio de objetividad frente al caso o frente pues a abordar el caso del cliente, yo creería que sí, es importante meterle como ese sentido de humanidad y ese sentido pues que va más allá a buscar justicia, ¿no? Yo creo que cuando a uno se le acerca una persona a contarle un caso, pues uno también de tal manera se siente como identificado y, como por decirlo así, se le puede mover hasta el corazón, ¿sí? Ok. En palabras así, pues muy cotidianas, ¿no? Pero yo creería que sí es importante. No sé. Hay alguien que crea diferente? ¿Algún insensible o inhumano que diga algo diferente? ¿Sin pena? Yo, Diga, Nicolás. a mí se me hace que a lo que hace más alusión la compañera es a cosas que son programables, por ejemplo, las excepciones, entonces, cuándo podemos absorberlos de la conducta, cuándo podemos considerar que no hay responsabilidad fiscal porque usted devolvió el dinero, o sea, son excepciones programables, pero en sí, ese manejo del derecho, pues no requiere una humanidad, requiere esos simples patrones. Ok. Pues bueno, yo les planteo varios escenarios para que los analicemos en ese caso. ¿Qué sucede? Ojo, no quiero entrar a contradecirlos, pero sí quiero entrar a aterrizarlos de alguna manera. La humanidad es muy importante en todos los escenarios, pero de alguna forma en el derecho hay un sentido objetivo del derecho en ese caso. Tú no le puedes meter humanidad a muchos temas del derecho y dependiendo de ciertas ramas del derecho. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes recuerdan que fue el año pasado una pareja de lesbianas que se iban a casar en Cartagena y el juez se negó a casarlas. ¿Sí recuerdan el caso? Y eso dio vueltas ahí. Eh, entonces, si uno entra a mirar un tema de humanidad, de subjetividad, en un caso de esos, una máquina no lo tendría. La máquina sería más objetiva en ese sentido. Si tú entras a mirar un caso, y perdónenme que sea tan civilista, pero de un proceso de declaración de pertenencia, tú no te puedes poner a meter la humanidad. Lo mismo en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Pues que pensar que la persona no tiene dinero para pagar el arriendo, no se ha podido ir del apartamento, no ha podido pagar, pero le toca entregarlo y punto. Porque también hay de por medio otro tipo de derechos. En el tema de un divorcio, o sea, el derecho está permeado de mucha, pero mucha objetividad. Lógicamente,
el aspecto humano puede ser importante, pero puede haber más objetividad de por medio. Entonces hay situaciones en las que hay ciertas actividades en las que de pronto sí podría ser reemplazado el abogado. Sobre, bueno, pues a las actividades mecánicas no hay ningún problema. Actividades secretariales, actividades administrativas, en muchos podría ser reemplazado. Pero especialmente cuando hablamos de la toma de decisiones implica un análisis de riesgos que yo no estoy tan seguro en decir que una máquina no lo puede hacer, pero pues de pronto esa parte humana y esa parte subjetiva lo puede incluso a uno sesgar más que lo que hace una máquina. ¿Me explico? Si yo voy a tomar una decisión y la decisión le meto, como dice Camila, corazón, puede ser una decisión totalmente sesgada. Y eso también crea injusticias. Yo les pongo un ejemplo muy claro. En los casos de responsabilidad, usted se da cuenta en los casos de responsabilidad, sobre todo en la tasación del perjuicio moral, y donde la juez Juana Rey, esa juez por una muerte da tantos salarios. Donde la juez María Camila Cardoso da diferente. Donde el juez Nicolás Farfán da diferente. Entonces uno dice, pero por qué va a ser diferente si es una situación muy similar? Porque ese sentido de humanidad puede ser un sentido que lo aleja o lo acerca a uno a un caso, lo hace identificar a uno con un caso y así mismo lo hace tomar decisiones. En cambio, vean que por eso, por ejemplo, eso no pasa en el derecho penal. En el derecho penal, después de que se determina la responsabilidad, uno creería que en el derecho penal hay mucha humanidad, pero al contrario, en el derecho penal, si se comprueba la conducta delictiva y no hay ningún eximente de responsabilidad, la pena es automática, ¿no? O allá la pena varía dependiendo o algo, no, allá la pena es de tanto a tanto, ustedes que están viendo penal algunos, y se establecen unos cuartos de la pena y acorde con unos aspectos de la persona que está siendo investigada, eso es como una operación matemática y la pena es tanto, punto. Entonces, la discusión allá es la responsabilidad de la persona y allá no implica ese tema de humanidad o no, en ese caso. O podría que sí puede estar, pero a lo que yo voy es que la toma de la decisión termina siendo una toma de una decisión bastante objetiva. O les pongo otro ejemplo diferente. Cuando hay un proceso, ustedes que están viendo laboral, y en el proceso se está discutiendo que no se pagó una suma de prestaciones o algo, pues ahí qué discusión hay. Ahí la discusión es una discusión un poco menor, sino simplemente es demostrar si se pagó o no se pagó, demostrar si realmente era trabajador o no era trabajador, y eso da un resultado objetivo que es pagar una suma de dinero. Entonces, en ese sentido, ese aspecto humano es una discusión bastante fuerte, sobre todo, no le estoy diciendo que Camila ni Carlos estén equivocados, por el contrario, ese aspecto es muy importante, pero es uno de los aspectos que hoy en día se discute demasiado en la aplicación del derecho y sobre todo es una de las herramientas que se utilizan para la discusión de que las máquinas puedan reemplazar a las personas, pero no porque las máquinas no tengan humanidad, sino que el argumento va guiado a que para aplicar el derecho hay que tener algo de humanidad, pero no hay que tener subjetividad, y la subjetividad es más propia del ser humano que de una máquina en específico, en ese sentido. Entonces, lo que les decía, no sé si de aquí a... Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, personal. A mí me tocó llevar a cabo un proceso de restitución de bien inmueble arrendado y me tocó desalojar una familia y si hay algo traumático es un proceso de desalojo de una familia, porque cuando son los típicos que se hacen los tontos para no pagar, bueno, pero es una familia que cayó en desgracia económica, que no tenían con qué pagar y que tocaba desalojarlos. Entonces ahí ese sentido de humanidad es un sentido que lo hace uno sentir bastante incómodo en esa situación, pero la ley
es clara y dice, pues si usted no paga, tiene que devolver el bien, restituirlo, punto, en ese caso. Y el juez no puede entrar a decir, le niego al arrendador las pretensiones porque pobrecita la gente, porque qué pesar, ¿no? La norma dice esto y esto, en ese sentido. Entonces, de pronto no es que uno se vuelva insensible como abogado, pero de pronto hay algunos temas en los que eso no entra. Les pongo ejemplos: divorcios, sucesiones, todos esos tipos de aspectos. Hay aspectos que son netamente objetivos. Por ejemplo, en materia de derecho administrativo, temas de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Hay muchos aspectos donde se analiza realmente un patrón de comportamiento y ya. Lógicamente hay ciertos patrones que hay que analizar de una forma diferente, que yo particularmente creo que una máquina todavía no lo logra hacer, o no logra hacer ese análisis de riesgos en ese caso, pero son situaciones muy particulares. Independiente de eso, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que ya estamos en eso. Y por ejemplo, en Estonia, en China, ya hay procesos judiciales donde quien toma la decisión es una máquina, es inteligencia artificial. O sea, y ya también, por ejemplo, en Barcelona se ha venido trabajando el tema y posiblemente no es raro que más adelante ese tema nos vaya a llegar a nosotros. Normalmente ha venido siendo eso pensado para procesos que permiten esa situación y también por el modelo de justicia que nosotros tenemos. Si nosotros tuviéramos un modelo de justicia, por ejemplo, como el estadounidense, donde hay jurados, sería diferente. Entonces, ustedes vieron ayer el tema de Floyd, creo que es que se llamaba. ¿Lo vieron ayer? ¿De pronto? ¿Alguno vio el tema o no? Del policía que lo declararon culpable, Sí, pero a él, exacto. ¿cómo es? A la gente que lo mató, a él ya lo habían destituido del cargo, ¿no? Ok, Apenas pero lo declararon culpable en el caso de Floyd, por pero homicidio agravado, creo que fue. sí, pero al punto que voy es que quienes tomaron la decisión, ¿la tomó quién? ¿De pronto alguno escuchó? El jurado, El como lo está jurado. diciendo breve. Eso. Y daban la connotación porque lo tomó el jurado de manera unánime la decisión. El jurado tomó la decisión de manera unánime y la situación es diferente. Entonces, ¿por qué razón? Porque es un sistema judicial en el cual se tiene en cuenta ese factor que está señalando Camila. Entonces hay un jurado, el jurado está conformado por tantas personas y ellos son los que terminan analizando si para el caso en concreto debe aplicarse una pena o no, que eso es diferente al sistema que nosotros tenemos. Entonces también hay unas variantes que pueden generar también una discusión respecto de si se puede aplicar o no se puede aplicar la tecnología en ese sentido. Entonces me explico, es muy diferente que la decisión esté direccionada por el juez, pero la decisión se tome basada en un jurado y el jurado por lo general está conformado por personas de diferentes perfiles de la comunidad, donde ellos entran a analizar si la situación termina siendo justa o injusta con la persona. Hay un significado de pronto de perdón y de compasión que es muy humano y que no lo puede tener una máquina. En cambio, en el sistema que tenemos nosotros, ese sistema no opera de esa manera. Ese sistema opera de una manera diferente y es que tenemos una sola persona que juzga, pero ese juez está sometido al imperio de la ley, es decir, él aplica lo que determina la ley en ese sentido. Entonces, en ese caso, esa persona termina tomando decisiones acorde con lo que establece la ley, porque si no aplica lo que dice la ley, se ve enfrentado, ustedes que están en penal, algunos y que recién pasaron penal, estaría enfrentado a algo a lo que los jueces no les gusta enfrentarse, que se llama ¿qué?
¿Cómo se llama eso? Señores. Los penalistas. Ojo, ninguno, imposible que ninguno esté familiarizado con eso si ya vieron penal. ¿Qué delito es el más delito común que puede llegar a cometer un juez? Prevaricación. Prevaricar. Exactamente, exactamente. Entonces, si el juez le mete corazón, Camila, al tema, puede llegar a prevaricar, a cometer un delito, porque de pronto su sentido humano puede ser muy diferente a lo que dice la ley. Me explico, en ese caso. Y es un ejemplo muy tonto, pero puede llegar a pasar. Entonces, un divorcio. En el divorcio, ¿cómo se dividen los bienes? Mitad y mitad, ¿no? Eso no tiene ninguna discusión. Entonces yo como juez puedo entrar a tomar una decisión diferente teniendo un aspecto humano por la situación con la cual se llevó a cabo el divorcio o las razones o causales del divorcio. No, si lo hago, podría prevaricar en ese caso. Entonces, en ese sentido, las decisiones que toma un juez son decisiones que tienen que ser objetivas, basadas en la ley. Diferentes casos excepcionales, como el que les mencionaba, como por ejemplo la tasación de perjuicios inmateriales, daño moral, daño a la vida de relación, que el juez tasa esos perjuicios acorde con algo que se llama el arbitrio judicial o el arbitrio judicis. Pero de resto, nada que hacer. O sea, de resto, el juez puede que se identifique con un caso, pero no. Yo les voy a poner un caso en concreto que tuve muy heavy, muy complejo. Un caso de responsabilidad médica, un caso de un niño que diagnostican eh, con leucemia. Un niño de 13 meses lo diagnostican con leucemia, le hacen todo el tratamiento de las quimioterapias para el tema de la leucemia y supuestamente el niño nunca tuvo leucemia. O sea que lo sometieron a un procedimiento, imagínense en un bebé de 13 meses, a un procedimiento bastante tortuoso que es una quimioterapia. A raíz de eso el niño sufrió o secuelas en su organismo bastante fuertes, por lo mismo fuerte las quimioterapias, todo. Y los familiares demandan. Yo ese proceso lo defendí a la oncóloga, pediatra. Y ellos no logran demostrar que el niño no tenía leucemia. O sea, no logran probar lo que están demandando. Y en materia de derecho civil, recuerden que la carga de la prueba es al demandante, es decir, quien pretende tiene que demostrar su supuesto derecho. Quien decide ese caso es una juez, y la juez es una juez que al decidir el caso tiene un bebé de 1 año de nacido. Pues imagínense en cómo debe ser de sugestivo para esa juez fallar ese caso tan complejo, y eso que no estoy entrando en otro tipo de detalles del caso que son bien sugestivos. Pero la juez decide negar las pretensiones y los demandantes pierden la demanda, basada simplemente en que no hay prueba. ¿Y qué pasa? La juez no puede gestionar la prueba, porque quien allega las pruebas al proceso son las partes. Recuerden que en materia civil la justicia es una justicia rogada, no es una justicia oficiosa. Entonces la juez no puede meter mano a tratar de ayudar a una de las partes. Y yo después, en confianza, hablando con la juez, ella me decía, para mí es muy complejo, porque estoy tomando una decisión simplemente por algo que no se logró demostrar, pero yo siento que hubo una falla en ese caso. Mi sentido humano me lo hace sentir, pero jurídicamente la decisión tiene que ser diversa. Entonces vean que ese caso, por eso con lo que mencionó
Carlos del sentido humano, es la situación en la que se genera toda esa discusión para determinar si la tecnología puede reemplazar a los abogados y si las decisiones que toma la tecnología pueden llegar a ser incluso más acertadas que las tomadas por la misma tecnología. Hay algunos casos o algunos estados, ordenamientos jurídicos, donde están tomando la decisión de que sean algoritmos, máquinas o tecnología quienes tomen la decisión en primera instancia y sean seres humanos quienes hagan el análisis en segunda instancia. Lógico que eso tiene una finalidad de descongestionar la justicia, pero en ese sentido, pues, es importante mencionarlo acá y especialmente pues porque cada día se forman más abogados y es complejo esa situación. Ahora, pregunta, si estamos mirando que la toma de decisiones, o sea, que el juez sea reemplazado por una máquina, pues imagínese también que la defensa la lleva a cabo una máquina. Y ese tema es un aspecto que también genera mucha discusión en la práctica, porque cuando uno defiende o cuando uno demanda, hay un sesgo, no es un sesgo por el cual uno no se esté dando cuenta de algo, sino es un sesgo casi voluntario en razón del cual uno trata de hacer caso omiso a algunas cosas. Me explico. Si usted demanda y demanda por X situación y yo contesto la demanda, ¿en qué me debo yo basar para contestar la demanda? ¿O a qué me debo referir yo en mi contestación de demanda en ese momento? ¿Mm? Les pregunto. ¿Ninguno? Yo no entendí la pregunta. María Lucía, si tú eres mi abogada, ¿cierto? Sí. Te voy a hacer la pregunta de una forma diferente. Y a mí me demandan, ¿cierto? Y la demanda dice, pongamos un caso concreto. Entonces la demanda dice, pongamos un caso, parece un caso morboso, pero pues para poner la discusión. Entonces mira, entonces dice, a mí me demandan una demanda de divorcio aduciendo como causal de divorcio relaciones sexuales extramatrimoniales porque está comprobado que pues tenía una relación sentimental extramatrimonial con tal persona, ¿cierto? Y esa es la demanda de divorcio. Tú eres mi abogada y al ser mi abogada yo te cuento que no solamente tengo relaciones sexuales extramatrimoniales con esa persona, sino con dos personas más, y adicional a eso te cuento que también maltrato física y psicológicamente a mi pareja, ¿sí es? Entonces, al momento de tú defenderme, ¿sobre qué información basas la defensa en ese caso? Yo te estoy suministrando una cantidad de información bastante grande, pero ¿dónde están los límites que van a marcar tu defensa o con lo que más vas a defender? ¿Qué es lo primero que te va a limitar? La demanda de la persona que te ¿Por demanda. qué, ¿Por qué, Camila? Porque ella es la que está especificando los hechos, ¿no? Tú te tienes que basar en esos hechos y tú no puedes poner en una situación peor a tu, Eh, Al ¿no? eh, cliente. exactamente. Entonces, si yo le cuento a María Lucía todas mis fechorías, pues María Lucía va a decir, bueno, pues independiente de que usted sea una mala persona, a mí en la demanda solamente me están diciendo esto. Entonces, pues yo voy a basar mi defensa en eso. En lo que esté alegando la otra persona. Sí, yo no voy a traer acá otro tipo de discusiones en relación, que son importantes,
pero pues no las están trayendo, y eso también se discute si eso es algo antiético o no. O les pongo un ejemplo que a mí me ha pasado. Entonces demandan diciendo, demanda de responsabilidad médica porque se hizo mal esto. Y al analizar el caso, uno encuentra que hay una falla, pero la falla no es esa, la falla es otra, pero la falla no está advertida por el demandante. El demandante está pegado de algo donde para él hubo falla, pero ahí no hay una falla, ahí está todo perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo me centro en demostrar que ahí no hay una falla y que está bien. Y si yo demuestro que eso está bien, independiente que la falla esté en otro lado, esa otra falla no está advertida en el proceso. Entonces a lo que voy es que vean que es una situación diferente en la que uno dice si también una máquina puede, al ser objetiva, hacer esa limitación de información para poder defender a una persona. Son escenarios diferentes. Una cosa es el juez y tomar una decisión judicial como una máquina, pero otra cosa es ejercer una defensa en ese sentido. Porque si lo hace una máquina, no sé hasta qué punto esa máquina tenga, y eso ya no es un análisis de raciocinio, sino es un análisis mucho mayor, es que no quiero utilizar la palabra mentir, porque yo no estoy mintiendo, pero creo que mentir es propio de los seres humanos. O de pronto no decir todas las cosas también es muy propio de los seres humanos. Entonces, ¿hasta qué punto las máquinas pueden tener ese análisis de llegar a decidir y llegar a establecer si en la defensa de una persona, es decir, si yo contrato, digamos que aquí a mañana María Lucía coloca un buffet de abogados y los abogados de ella son máquinas, son tecnología. ¿Hasta qué punto esa tecnología puede llegar a deducir y a tener, a mí esas palabras, no es que no me gusten en lo normal, sino digo es que no me gusta utilizarlas acá porque no sé si son correctas o no, pero no sé hasta qué punto tenga esa malicia la máquina de poder decir esto se queda acá y esto lo vamos a discutir en ese sentido. Por ejemplo, yo sí a veces voy a llevar un testigo, yo analizo el testigo antes de llevarlo, porque puede que el testigo a mí me hable muy bien de unas cosas, pero puede que si el testigo le preguntan de otras, al tener tanta información, el testigo pueda generar perjuicio en el proceso. Entonces puede que prefiera yo no tener ese tipo de testigo. En ese caso, es más, hay procesos en los que por lo menos uno como abogado decide no preguntarle al testigo y el cliente a uno le dice, venga, pero usted ¿por qué no pregunta? Pues porque el que pregunta tiene respuestas y yo no quiero respuestas en el proceso. Yo prefiero que no hayan respuestas y con lo que ya dijo suficiente. Entonces, ese análisis es un análisis que, reitero, también se discute si una máquina puede hacerlo en ese caso en particular, en ese evento. Entonces vean que son varios escenarios que se empiezan a partir. Un primer escenario es si una máquina puede asesorar, brindar una asesoría. Entonces si yo voy y le cuento la historia, no sé, a un software, verbalmente lo escribo y la máquina me dice, en este caso usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ella misma analiza todo. Dos, si yo puedo ir a una máquina, saber cuál es mi causa y defender y demandar. 3, si una máquina es capaz de decidir, y 4, si una máquina es capaz de defender. Y en ese punto, vean que ya no estamos hablando de un tema de humanidad, sino estamos hablando de un tema de sagacidad, de perspicacia, que eso es un dilema ético, si el abogado tiene que ser una persona sagaz o no al momento de defender. Porque, por ejemplo, cuando usted sabe que su cliente es culpable, pero usted alega la prescripción extintiva o en un caso penal alega el vencimiento de términos, eso no es una conducta antiética en ese caso. Entonces algunos dirán, uy, sí, usted sabía que él lo mató, que él hizo eso, y no obstante, alegó algo que lo va a dejar libre. Pues hombre, o sea, ese tema, no sé hasta qué punto una máquina lo puede sortear, lo puede analizar en ese aspecto. Entonces el tema es muy, muy amplio
y pues puede generar muchas discusiones en ese sentido. ¿Hasta ahí soy claro? ¿O hay alguna opinión, alguna discusión al respecto? ¿No? Claro. ¿Es claro? Listo, perfecto. Entonces, independiente de lo que acabé de mencionar, pues entonces retomo algo nuevamente. Entonces recuerdo, una cosa es que la tecnología ingrese al derecho como una herramienta. ¿Para qué? Pues para la prestación de servicios jurídicos, que eso indudablemente ya pasó y va a pasar. O sea, y la tecnología nos asombra cada día más, que no sabemos de aquí a mañana cómo serán las herramientas tecnológicas, no lo sabemos. Pueden ser cosas que ni nos imaginamos. Pero el otro tema es si el derecho puede ser analizado por máquinas. Entonces, con base en eso, ¿cuál es la idea que vamos a hacer entonces ahorita? Les voy a mandar un formulario de Google Forms con 3 preguntitas en las que ustedes van a analizar 1, 2, 3, 4, 5 noticias. Son 5 noticias breves, unas de ámbito jurídico, o sea, cada noticia es prácticamente una página. Y con base en eso, pues van a resolver esas preguntas relacionadas con lo que estamos hablando en ese momento. ¿Hasta cuándo van a tener para resolverlo? Yo quisiera decirles que hasta la hora que se acaba la clase. Pero pues por el tema tecnológico, vean lo contradictorio, puede pasar que algunos tengan problemas tecnológicos en este momento, que no tengan, por lo menos a mí Diego por ahí me está diciendo que estaba sin luz, que no sé qué. Entonces es posible que si tienen problemas tecnológicos o de conexión no puedan entrar a responder eso ya. Entonces lo dejo abierto hasta las 12 de la noche del día de hoy. Ahí está. O sea, es algo breve, simplemente leemos eso, redondeamos y con eso completamos el tema de la clase del día de hoy en ese evento. Les voy a mandar ahorita más rato una lectura, son 2 lecturas, la verdad, que necesito que tengan leídas para la próxima clase. Son 2 lecturas, incluso hay una que me parece muy agradable, las van a anotar. Y esas 2 lecturas son la base de la clase que vamos a ver dentro de 8 días, que es una clase en torno a la visión del abogado en tiempos atrás y la visión del abogado al día de hoy. Entonces vamos a ver 2 connotaciones, una connotación muy antigua de los abogados. Imagínense el abogado no lo digo a mal, de pantalón de prenses, zapato de charol, así antiguo, y el abogado actual, que son 2 visiones y comportamientos diferentes del abogado, pero lo vamos a analizar desde un punto de vista empresarial. Entonces les voy a mandar esas lecturas, se las voy a mandar incluso ya ahorita en un momentico, con la finalidad de que las tengan leídas para la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna, doctor. Vale, entonces dejamos ahí. Vale, Joan, gracias. Vale, con gusto. Hasta luego, doctor. Muy bien, gracias. Vale, que les va muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.